Entonces, empezamos diciendo que estamos en la maestría de Política Exterior y Diplomacia, estamos en la clase de Derecho Diplomático y Consular, y esos son mis contactos por si lo quieren, mi contacto para enviarme cualquier tarea que no me puedan enviar en la plataforma por cualquier motivo. Entonces, pues me la pueden mandar para entregarla en tiempo y forma a ese correo. Ya le pasó a Saúl. Saúl tuvo la experiencia de que no estaba en la clase, no le aparecía en la plataforma, él como parte de la clase, entonces a él ya le tocó esa situación. Gracias a Dios lo resolvimos rápido, pero a algunos de ustedes les puede pasar algo similar, entonces tienen esa opción. Sí, abogada, realmente fue una situación un poco incómoda, realmente, porque no quería quedar faltista. Sí, sí. Pero como les digo, solo es hablar conmigo, y Saúl justamente habló conmigo y entonces pudimos resolver. Bien, tenemos que en la primera semana vamos a estar viendo, o vimos, mejor dicho, que el cuerpo diplomático defiende el Estado. Y el Estado se conforma por población, territorio, poder. Y el último elemento, que es el elemento moderno, que es muy importante, que es el reconocimiento. Y si recuerdan, hay cuatro tipos de reconocimiento. El más débil de todos es que nos reconozca el país, ¿no? O sea, la economía, que nos reconozca la sociedad civil, sí, pero hemos visto que eso no es suficiente para tener un reconocimiento oficial. Después tenemos uno que es un poquito más fuerte, que es el reconocimiento del pueblo, y les recuerdo que el pueblo son los que pueden utilizar las armas letales, ¿no? O sea, no estamos hablando del arma legal, del arma económica, del arma diplomática, no es esa la que estamos hablando de armas letales. Y luego viene una que ya es aún más fuerte, más importante, que es el reconocimiento de otros estados. Ya nosotros tenemos el ejemplo con Taiwán, que somos muy pocos los estados que lo reconocemos, pero eso le da algo de, un poco de poder, ¿no? A Taiwán. Sabemos que ellos tienen poder económico, sabemos que ellos tienen poder militar en su propio país, pero no tienen ese reconocimiento de estados tan importantes como China, ¿no? Que China yo creo que jamás va a reconocer a Taiwán, eso sería muy difícil que lo llegue a reconocer. Sin embargo, esta semana, no sé si vieron las noticias durante el fin de semana, pero ayer justamente hubo un primer acercamiento de los Estados Unidos de manera oficial con Taiwán, en donde hubo una visita oficial de parte del Departamento de Estado a Taiwán. Entonces, eso les dice que es algo que ellos están sopesando, ¿no? Ellos están viendo a ver si es inteligente reconocer a Taiwán o si deberían ellos de seguir aún con la línea de vamos a quedarnos unidos los 5 estados y pues por lo menos en ciertas situaciones no reconocer si otro estado no reconoce ese pedazo de tierra como que no sea parte de China. Entonces, vemos ese acercamiento, lo estamos viendo con mucho cuidado, estamos viendo qué es lo que significa. Esto ya tiene meses, ¿verdad? Que hemos estado viendo que hay esos acercamientos, pero no de una manera tan clara y tan oficial, donde llega un diplomático público, toman fotos, o sea que ya estamos hablando que está escalando. Luego vimos de que el cuerpo consular lo que defiende es justamente a la población. Y esa población está compuesta por republicanos, es decir, los que vivimos dentro de una república, que somos nacionales, que tenemos esa tarjeta de identidad, esa partida de nacimiento o un documento que nos diga que somos parte de esa república. Luego tenemos los que son extranjeros, y esos extranjeros dijimos de que podían ser legales o ilegales. Y esa es la manera legal de la cual nosotros podemos hablar. Eso no es unas palabras políticas. Sí, yo he escuchado muchos que dicen que es político decir que hay personas ilegales. No, es que no son personas ilegales, es que son extranjeros que están en un estatus ilegal. O sea, no le estamos diciendo que él como ser humano es ilegal. Estamos diciendo que el estatus bajo el cual él está o ella está es un estatus ilegal. Está rompiendo la ley. Usualmente cuando yo hablo con abogados, especialmente los de derechos humanos, me dicen que nosotros no deberíamos de expulsarlos del Estado, que nosotros deberíamos de darles alguna opción, extenderles algún permiso, etcétera, etcétera. Pero
usualmente yo les pregunto, ok, si vamos a aceptar que se viole ese derecho, el derecho soberano a que yo pueda admitirlo a usted adentro de mi estado o decirle no, usted no puede entrar, si vamos a empezar a violar ese derecho, ¿qué otro derecho deberíamos de permitir que se viole? Es decir, ¿vamos a permitir entonces que entre un soldado? ¿No? ¿O vamos a permitir que solo sean los civiles? Y si solo son los civiles, sabemos que son espías, sabemos cuáles son sus intenciones. Es que nunca ha sido arrestado. Así me dicen a mí, es que nunca ha sido arrestado. Y ustedes conocen gente que es delincuente, conocida como delincuente, que jamás ha sido arrestado. La respuesta es sí. Entonces, usualmente esas preguntas son bien difíciles. Son preguntas que muchas veces las ONGs le hacen a los estados de qué es lo que deberíamos de hacer con este montón de seres humanos que cruzan una frontera. Y usualmente nosotros en Honduras lo vemos desde el punto de vista de los mojados que se van a Estados Unidos, ¿no? Los mojados, los famosos mojados. Pero la realidad de las cosas es que también nosotros, adentro de Honduras, tenemos extranjeros que están de manera ilegal. Y a nosotros nos gusta que estén esos nicaragüenses que cruzan la frontera y que se queden en nuestro estado. Nos gusta esa idea. Porque si no nos gusta esa idea, pues igualito póngase usted en los zapatos de los Estados Unidos recibiendo este montón de gente y no sabemos cuál es su procedencia, no sabemos cuáles son sus intenciones. Y si ya quebraron una ley, ¿cuáles otras leyes van a quebrar? ¿Cierto? Empezando porque usted no puede vivir del cielo, tiene que trabajar para ganar dinero. Entonces usted va a tener que quebrar muchas leyes para poder conseguir ese permiso de trabajo si no ha entrado de manera legal, ¿cierto? Entonces empezamos con el quebrantamiento de una ley y luego seguimos en el quebrantamiento de varias otras. Ese es el problema que tenemos con eso de que ellos, ya sea que entran de manera ilegal o permanecen de manera ilegal. Increíblemente a nivel mundial es más las personas que permanecen más allá del tiempo permitido que las personas que entran de manera ilegal. Entonces es bastante interesante ver esa parte. Luego tenemos que existen los humanos y que existen las personas. Y el humano decimos que ostenta derechos, pero no ostenta deberes. Y es definido por la ciencia. Es un proceso científico que inicia con la fertilización y finaliza con la muerte cerebral. Son del mismo género, es decir, su género es igual y es el género Homo de la especie Sapiens, de la subespecie Sapiens. Y su sexo es distinto, masculino y femenino, y dependiendo de a quién usted le crea, si le cree a la literatura científica o si le cree a las ONGs, depende de lo que usted quiera, un poquito menos del 0,5%, es el 0,48%, o el 2% de los seres humanos nacen con ambos sexos, es decir, lo que nosotros conocemos como intersexuales o hermafroditas. Eso existe, eso no es un invento, eso, o sea, no es ciencia ficción ni mitología griega, sino que eso médicamente existe, seres humanos que nacen con los dos órganos reproductivos. Usualmente lo que sucede es que uno de ellos no se desarrolla a plenitud, sino que solo uno de los órganos reproductivos se desarrolla a plenitud. Y así es como el médico sabe si usted es masculino o femenino, es decir, que no es el momento de nacimiento que vamos a saber eso de ese niño, pero como les digo, estamos hablando de menos del 1% hasta el 2%, ¿verdad? Dependiendo a quién le creen, si a los médicos o a los activistas. Pero no existe otro sexo. Hasta este momento no existe otro sexo dentro de la humanidad. Solo existen los masculinos, los femeninos y los que tienen ambos, ¿sí? Y luego tenemos la persona, y la persona ostenta derechos y ostenta deberes. Es definido por la ley. Es un proceso legal. Primordial, la actividad, porque es con la actividad que yo empiezo o finalizo. Y la validez la dan los actos legales que rodean esa actividad, ¿sí? El género sí es distinto porque tenemos persona natural, es decir, la persona humana, y tenemos la persona jurídica. Y la persona jurídica viene desde las ONGs, las organizaciones sin fin de lucro, ¿no? Las ONGs. Tenemos también las empresas, tenemos también a los estados y los más grandotes de todos, que son los organismos interestatales. Esos son los más grandotes de todos. Su especie es distinta. De un lado tenemos a los humanos, que es la especie de la persona natural. Hasta este momento solo los humanos
podemos ser personas naturales. No sé si algunos de ustedes han escuchado esas teorías de que los delfines deberían de ser personas naturales porque ellos son inteligentes y se comunican con uno, o que los chimpancés que les hemos enseñado las señas de la lengua de señas, que ellos deberíamos de hacerlos personas. Una teoría aún más fascinante es todos los perros que son, o gatos, o animales, que son de servicio, ¿sí? Los service dogs, los animales que entrenamos para que hagan una finalidad. No solo los que tienen los civiles, sino también los que tienen los militares y los policías, que ellos tienen una responsabilidad definida, que ellos tienen que, por ejemplo, oler donde hay bombas, oler ciertas sustancias psicotrópicas. Entonces, que si a ellos los deberíamos de hacer personas naturales. Entonces, existe ese gran debate, ¿no? De qué deberíamos de hacer con ellos, pero hasta el momento solo somos los humanos los que estamos ahí, solo los humanos. Y luego tenemos del lado de la persona jurídica, y en el lado de la persona jurídica tenemos los que tienen finalidad de lucro y los que no tienen finalidad de lucro. Esos son los dos que hay. Luego tenemos el Estado, y les recuerdo que el Estado es que otros países, pueblos, estados o organismos internacionales reconozcan la existencia de nuestra república. Así se define un Estado. Estado viene de estar parado, y usualmente a mí me encanta decírselo a los militares, porque los militares usualmente cuando le van a hablar a uno, especialmente cuando están a nivel de un pregrado, uno les llama su nombre y lo primero que hacen es que se paran, ¿cierto? Y entonces esperan a que uno los reconozca. Es decir, que ellos todavía siguen con la teoría original de lo que es un Estado. Un Estado es estar parado y que yo lo reconozca a usted. Entonces, usualmente los militares lo captan de volada, que es eso de un Estado. Pero básicamente es que otros reconozcan que yo esté ahí. Luego vimos de que existen varias naciones. En Honduras por suelo existen 258 naciones. ¿Cómo sé yo eso? Porque existen 258 municipios. Esas son las naciones por suelo. Y luego en Honduras tenemos 12 naciones que son reconocidas por sangre. Esas 12 naciones que son reconocidas por sangre, la más famosa de todas es la garífuna, porque ha tenido una... hemos exportado bastante lo que es la cultura garífuna. Su comida, su música, su vestuario, su danza, su religión, lo hemos exportado masivamente, pero hay otros que también son reconocidos como los isleños, o lo que nosotros conocemos como los caracoles. Esos que tienen facciones de persona blanca, pero su piel es increíblemente negra, los caracoles en Honduras. Tenemos los misquitos, tenemos también a los lenca y los pech y los chortí. Los tolupanes también. Doctor. Los tolupanes, correcto, tenemos a los tolupanes también. Entonces, como les digo, tenemos 12 que son reconocidas y tenemos muchas que no son reconocidas, esas naciones que todavía nosotros no les hemos dicho que ustedes existen dentro de Honduras por medio de una ley, pero sí existimos, ¿no? La gran mayoría. Luego de eso tenemos los sistemas normativos. Les recuerdo que hay 3 que son muy importantes para nosotros. Tenemos la moral, tenemos la ética y tenemos el derecho. Tienen una íntima relación porque los 3 son sistemas normativos. La moral es interna, es lo que vive adentro de mí y no es coercitiva, porque si yo fallo a ella, pues nada va a pasar. No va a venir el Estado a decirme, pues usted no se lavó los dientes 5 segundos después de levantarse, entonces le vamos a imponer una multa de 100 lempiras. No, eso no existe. Luego tenemos la ética es externa porque es lo que la sociedad espera de mí, ¿sí? Y no es coercitiva porque si yo no digo buenos días, pues nada me va a pasar. Tal vez me van a decir anda cableada, es que el coronavirus la de tener ahí preocupada, pero nada más me va a pasar, ¿no? Luego tenemos el derecho, y el derecho es externo porque es lo que la sociedad me obliga a hacer, o sea que eso es algo que el Congreso emite, y es coercitiva porque si yo no la sigo, entonces voy a tener consecuencias. Ahorita que entraron sus compañeros, estaba celebrando porque por fin estoy casada en el estado de Honduras. Por fin Honduras reconoció que estoy casada, pero para eso tuvieron que pasar 15 meses, tuvieron que pasar traducciones de documentos, ir al consulado que queda en Houston, Texas, tuve que hacer muchos trámites para que eso pudiera suceder. O sea que el Estado fue el que puso esos requisitos y yo soy la que tengo que seguirlos, me obligan a seguirlos para que se reconozca que yo estoy casada.
Luego tenemos los próximos proyectos, las próximas entregas que ustedes tienen que hacer. Muy importante para ustedes, yo lo sé. El 15 de agosto a las 23:59 tenemos como fecha y hora límite ese juego de verdugo. Para él necesitan utilizar o pueden utilizar ese glosario que se llama definiciones. Para el 20 tenemos el crucigrama. Ese es con el glosario que se llama términos importantes. ¿Sí? Y luego, en cuanto al proyecto, tenemos la entrega del 19 de agosto, que es el proyecto redacción. Y en el 22 de agosto tenemos la gráfica que tienen que entregar. ¿Ok? Entonces, estas son las próximas entregas que tienen. ¿Qué vamos a aprender esta semana? Lo primero que vamos a aprender es a recalcar la diferencia, que ustedes ya deberían de conocerla, entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Lo segundo es que van a diferenciar entre la ley y la política pública. ¿Cuál es la diferencia? Porque es importante que alguien que es embajador o cónsul sepa esta diferencia. Luego vamos a conocer la historia de Cancillería en Honduras. Luego vamos a definir qué es una línea. Y por último vamos a analizar los tipos de agentes interestatales y sus perfiles. Eso es lo que vamos a ver esta semana. Entonces, vamos a empezar con cuáles son las preguntas que ustedes pueden tener esta semana. La primera, que es muy importante, es ¿qué palabra define la diferencia entre derecho internacional público y derecho internacional privado? Es decir, que les voy a coger esas dos clases que ustedes cursaron y se la voy a unir y les voy a decir, de aquí solo sale una palabra, ¿qué hace la diferencia? Uy, ¿por qué no me lo dijeron antes de llevar todas las dos clases? Me van a decir varios de ustedes. Y la respuesta es porque existen muchos más detalles que deberíamos de analizar en eso. Pero si queremos resumirlo en una sola palabra, es posible resumirlo en una sola palabra. Entonces, vamos a hacer eso. Lo segundo que se pueden preguntar es, ¿existe una manera clara de saber a qué poder dirigirnos o incluir dentro de diversas actuaciones? Lo tercero que deberíamos de preguntarnos ¿son iguales todos los agentes interestatales? ¿Un embajador va a ser lo mismo que un cónsul? ¿Va a ser lo mismo que un attaché? ¿O no? ¿Tienen todos la misma responsabilidad o tienen responsabilidades distintas? ¿Cuál es la historia de Cancillería de Honduras? Ese es bastante importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos hecho como país, como Estado, como República? ¿Qué ha sucedido con nosotros? Y lo último es, ¿qué diferencia existe entre los agentes interestatales de Honduras, de manera específica en Honduras? Empezamos con la primera, que es ¿cuál es la diferencia entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado? Empezamos diciendo que, y se los pongo en negrita, los sujetos en el derecho internacional público tienen que ostentar la soberanía. En otras palabras, tienen que ser estados. ¿Ok? Si no tiene soberanía, usted no está en el derecho internacional público. Mientras que en el derecho internacional privado, actuamos sin soberanía, actuamos como particulares. Y ahí viene la pregunta del millón y es, ¿los estados pueden actuar como particulares? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Sí. Sí, cuéntenos, Saúl, ¿por qué sí? Es una buena pregunta. Bueno, hasta donde tengo entendido es dependiendo de la jurisdicción por la situación que se esté conllevando, por negociación o acuerdo. O sea que yo puedo acordar quitarme la soberanía. Qué No, mal negociador tuve yo ahí. no, o sea... Ahí algo no así. contrataron a la abogada Miranda, mentira, porque yo nunca les voy a decir que se quiten la soberanía. Que no sé en qué caso fue que se dio por Belice. Una situación algo así se dio, no sé por qué. Ah, ok, con Belice nosotros hicimos un intercambio, ¿cierto? Sí, hubo un intercambio, pero no estoy seguro de acuerdo. Cubría ciertos parámetros, supuestamente a ambos beneficios, pero a la larga salió más beneficiado Belice. Dice Belice. Bueno, dicen varios, perdón. Yo les diría que si nosotros miramos las gráficas del petróleo que hay en el Caribe, ganamos. Solo con lo del petróleo ganamos. Que está ahí bien dormidito, que nadie lo ha tocado. Y la segunda manera en la cual ganamos fronteras.
sea, debido a ese intercambio que nosotros hicimos, nosotros tenemos frontera con Jamaica, por ejemplo. Pero eso Bastante importante. también, esa es la situación de las fronteras marítimas también ha conllevado a ciertos problemas. Sí. Porque todas las delimitaciones que han tardado año tras año tras año y la delimitación como tal se ha marcado 20.000 veces y las 20.000 veces las han cambiado otra vez. Con Belice se hizo un acuerdo dentro de esta, más que todo por la parte turística, la poca parte turística que tenían, entonces se le agrandó un poco más. Y fue el acceso para las otras 200.000 millas de Honduras. Entonces fue una situación dentro de la cual, como le digo, en su momento pareciera que Belice ganó más. Pero realmente hasta como lo entendía, así nomás. Bien, con esto que nosotros estamos hablando ahorita, Saúl y yo estamos hablando, el Estado de Honduras está actuando con o sin soberanía. El hecho que yo venga y diga, este es parte de mi territorio y yo me despojo de él para coger esta otra parte. ¿Estoy actuando con o sin soberanía? ¿Qué creen ustedes? Algo que hay que tener claro, abogada y compañeros, es que todo lo que hacen los estados es a interés propio y como tales tienen que hacer todas aquellas acciones que encaminen a favorecerlos. Es por eso que se plantan discusiones, intercambios de ideas y todo con otros países. Y claro, como dije anteriormente, todo es buscando el beneficio al mismo país que representan. Ok, les voy a dar un ejemplo. Estas tijeras son mías. Si yo vengo y digo, estas tijeras se las voy a dar a mi mayor, yo estoy actuando con o sin autoridad sobre estas tijeras. Está actuando con Dice autoridad el embajador porque que son estoy suyos. actuando con, exacto, esto es Son mío, suyos. entonces yo actúo con autoridad. Con Entonces, autoridad. si Honduras viene y dice, esta parte de la tierra es mía y yo se la voy a dar a Belice a cambio de, y usted me puede decir a mil cosas, ¿verdad? Pero a cambio de, estoy actuando con o sin autoridad. Con autoridad. Con autoridad. Entonces, estoy actuando con o sin soberanía. Con soberanía. Con soberanía. Perfecto. Entonces, ¿en qué? Saúl ya les dijo que sí, que Honduras actúa sin soberanía en ciertos momentos. Entonces, no es actuar con mala soberanía o despojarse de la soberanía. De eso no es de lo que estamos hablando, porque ahí inclusive podemos deducir responsabilidades a esas personas que hicieron esas actuaciones. Y si no, pregúntele a nuestro querido embajador si él no está sujeto a ciertas responsabilidades que le podrían acarrear hasta la cárcel o mucho peor. Mire, dice que sí, hasta levantó las cejas como diciendo, ay, claro que sí. Entonces sí, nosotros podemos ir en contra de esas personas que hicieron esa negociación. Por eso les digo yo, la abogada Miranda nunca estuvo ahí, porque si yo negocié que se quite la soberanía, ahí no estuve yo. Entonces, ¿cuándo actuamos sin soberanía? Y la respuesta es cuando actuamos como un particular más. Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo un contrato con la Universidad de la Defensa de Honduras. La Universidad de la Defensa de Honduras tiene una característica muy especial. ¿Quién es el que manda en la Universidad de la Defensa de Honduras? Cuénteme. ¿Quién me quiere decir? ¿Son civiles los que mandan en la Universidad de la Defensa? No. No. Y fíjense que por X o Y motivo yo vengo y digo, pues ¿saben qué? Mañana no le puedo dar clase porque no me ronca. El Estado de Honduras puede venir y decirme, excuse me, abogada Miranda, pero usted tiene que dar la clase mañana. Yo le puedo decir, no quiero. Ellos pueden mandarme aquí a un contingente. Aquí nomás me queda la posta de la policía militar. A menos de 4:30 me queda. Ellos pueden mandar a la gente que está en la posta a venir aquí a mi portón a decirme que yo tengo que dar la clase. No, tampoco. No. Porque ellos están actuando con el poder que tienen o están actuando como un particular más. Con el poder. Están actuando con, si me pueden mandar ellos aquí a los del, no sé qué batallón será este, pero aquí tengo yo una posta. Ellos me pueden mandar a esos muchachos de la posta. No. No pueden mandármelo. ¿Por qué no me los pueden mandar? En todo caso, quien puede ejercer presión, por así decirlo, es la UDH, porque es con quien usted tiene un contrato firmado. Ok, la UDH, vaya, si la UDH, el rector es un coronel, él puede hablarle a su gente y decirle, mira, anda a decirle ahí a la abogada Miranda que tiene que estar ahí. Él puede hacer eso.
No. Porque ellos están actuando con autoridad, ellos están actuando con el poder que tiene el Estado. Y pueden demandarle en la justicia, ¿no? Ah, mire qué bien. Ellos pueden decirme, usted incumplió el contrato y como incumplió el contrato le vamos a deducir el salario o le vamos a quitar parte de de su pago o la vamos a demandar por haber incumplido. Eso nos está diciendo el embajador. Ellos pueden actuar como actuaría cualquier otra universidad, ¿cierto? Así En es. base al contrato firmado. Irse al contrato firmado y decir, mire, usted no cumplió lo que dice este contrato. Y como usted no cumplió lo que dice este contrato, tiene que haber consecuencias. Sí. O sea que ellos van a hacer lo mismo que haría cualquier empleador en cualquier lugar de Honduras. Tendrían que ir a, no sé, primero a una conciliación conmigo, mire, ¿por qué no fue a dar clase? La puede reponer en otro día. Sí. Ellos no me mandarían aquí a la policía militar o al mismo ejército. Miren, no, dicen, no, de cierto, no lo haría. Estaría fuera de ley. Estaría actuando fuera de la ley, porque en ese contrato ellos no están firmando con la soberanía del Estado. Ellos están firmando como un particular más. Aunque el cheque me lo tiene que firmar, bueno, el cheque no, el contrato, porque ahora hacen transferencias, pero aunque la transferencia me la dan directo de una secretaría del Estado, aún así ellos no me pueden mandar aquí a unos 10 uniformados para estar fuera de mi portón. Excuse me, tiene que ir a dar clase. Claro que no. Claro que no. En otras palabras, ellos no están actuando con el poder del Estado. Sí, ellos están actuando como un particular más. Y como ese particular más, ellos tienen que estar sujetos a toda esa normativa que puede estar adentro del contrato laboral que tenemos. Y lo que no esté dentro de ese contrato laboral, pues lo que diga el Código del Trabajo. ¿Cierto? Así es como tiene que ser. Sí. Correcto. Entonces ellos están actuando sin soberanía. En el caso de los que somos empleados de los estados, pues hay cierta controversia, especialmente sobre esos que están uniformados. ¿Por qué hay cierta controversia ahí? Especialmente todos los muchachos que están en lugares de alto conflicto, en lugares fronterizos, en lugares donde realmente se puede jugar su vida. Y existe ese conflicto porque nos dicen, bueno, es que estos muchachos, sí, es cierto, ellos deben un salario, pero ellos están poniendo su vida. O sea, existen ciertos uniformados que están ahí, por ejemplo, en la Mosquitia, que nosotros no sabemos si van a regresar, ¿cierto? Ciertos uniformados que están ahí en ciertas partes de las islas de la bahía que está difícil, ¿verdad? Y eso hablándoles de Honduras, hablándoles de otros estados, tenemos conflictos aún más grandes. Imagínense esos uniformados que han ido literalmente a la guerra, los que han sufrido bombas y disparos y cuantas otras cosas que se viven adentro de una guerra. Ellos en realidad, ellos saben que cuando ellos firman ese contrato, ellos están firmando su vida, básicamente. Entonces hay un conflicto ahí acerca de si están o no están utilizando su soberanía, especialmente cuando vemos que ellos tienen sanciones físicas, ¿no? Si usted no hace tal cosa, se tiene que levantar a las 5 de la mañana y trotar. Si usted no hace tal cosa, pues tiene que ir y meterse en el río que está casi congelado, hacer, no sé, cuclillas. Sí, ese tipo de castigos muchas veces para los que somos civiles nos parecen bastante severos, nos parecen un poco hasta inhumanos, ¿sí? ¿Cómo que me tengo que poner en calzoncillo a hacer cuclillas? Y si le preguntan a los que ya tienen más canas, que han estado dentro del ejército, les pueden hablar acerca de castigos corporales que tienen inclusive sanciones o sea, pegarles con látigos, pegarles con ciertos varillas y alambre que tenía al final un alambre de púas y les cuentan todas estas historias, ¿no? Que no son historias, es cosas que ellos vivieron. No es así como que, ay, sí, mitológico. No. Ellos vivieron esto. Entonces, existe cierta controversia, pero la gran mayoría de nosotros decimos que ellos inclusive en eso actúan sin soberanía, porque un militar puede demandar al Estado. Un militar puede decir, usted no me ha tratado de la manera adecuada. Usted violó mi derecho a la vida porque me puso en alto peligro. Y hemos visto ese tipo de demandas a nivel internacional, que ellos
exigen que se respete su derecho a la vida, su derecho a la seguridad, que no lo pongan en estos riesgos demasiado altos, especialmente cuando los mandan sin preparación, ¿no? Eso sería como el gran caveat. Usted no puede mandar a un soldado si no está preparado y no está armado. Si no, ¿a qué lo está mandando? Si usted manda a un soldado que no está ni preparado ni armado, ¿a qué lo está mandando? Mucho menos si no anda acompañado, ¿verdad? Si lo pone ahí solo dos cristianos ahí, los manda sin arma, solo con unas esposas, lo va a mandar y con un palito, y los va a mandar ahí a la mosquita, a ellos dos solitos, ¿qué está haciendo con ellos? Cuéntenos, Livio, ¿qué estaríamos haciendo con ellos si hacemos algo así? Abusando de la autoridad que tenemos, porque prácticamente los está exponiendo en un área de alto riesgo. Correcto. Entonces, sí, nosotros podemos, inclusive en el ámbito militar, ustedes tienen los tribunales militares, ustedes pueden demandar al Estado por incumplimiento, el Estado los puede demandar a ustedes por incumplimiento, por abandono de sus labores. Entonces, la mayoría de los que somos estudiados en el derecho decimos, no, ahí están actuando ellos sin soberanía estatal. ¿Ok? Entonces, ese es el juego que nos tenemos. Entonces, aquí mismo ustedes se dan cuenta que la palabra importante entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado, la palabra importantísima, la más importante que ustedes pueden ver en cualquier momento es soberanía. ¿Por qué? Porque si usted está hablando con soberanía, usted estaría hablando con todo el peso del Estado. Si usted está hablando sin soberanía, usted estaría hablando como un particular más. El Estado viene, compra sillas ejecutivas ahorita porque todos están trabajando desde la casa y necesitan darle implemento a sus trabajadores y entonces van a PriceSmart y compran 2,000 sillas ejecutivas de un solo. El Estado puede hacer ese tipo de compras, tiene el dinero para hacer eso, 2,000 sillas ejecutivas. Y llegan a la casa y empiezan a abrir las cajas y fíjense que en 5 de ellas no viene uno de los palitos que es el que regula qué tan alta y qué tan baja se ponga la silla. PriceSmart puede mandar, mejor dicho, el Estado puede mandar a la policía con estas sillas a decirle, me salieron malas, démelas, o tiene que hacer un reclamo, llevar el recibo, mire, hicimos la compra, 5 días nos salieron malas. ¿Cómo actuaría el Estado? Tiene que hacer un reclamo porque él está actuando como un particular, Exacto. no como Estado. Exacto. Entonces, lo público actúa con soberanía. Lo privado actúa como un particular más y tiene que hacer el mismo reclamo que haría otra persona. ¿Sí? Entonces, eso es la gran diferencia entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Si aún así les queda duda, pues tenemos otra manera también de verlo. La primera manera es ver la fuente. Cuando nosotros hablamos del derecho internacional público, nuestra fuente son los tratados, esos tratados que hemos firmado de manera interestatal. Nuestra segunda fuente sería la ley interna, que es exactamente al revés de lo que vemos en el derecho internacional privado. En el internacional privado, primero vemos la ley interna y después vemos los tratados interestatales. Entonces, esa es la gran diferencia en la fuente. Luego tenemos el objetivo. El objetivo del derecho internacional público es llegar a tener la paz mundial. Ese es nuestro punto de vista como derecho internacional público, tener la paz. Que si alguna vez la hemos tenido de manera completa, no. Si ustedes estudian, yo sé que varios de ustedes tienen esa licenciatura en ciencias militares, si ustedes estudian la historia de la guerra, pues hemos estado menos de 2 años libres de conflicto. O sea que son contados desde que llevamos récord de la historia, solo 2 años, si los agrupamos todos los días juntos, solo 2 años hemos estado libres de conflicto, que no ha habido armas, muertos, desterrados, lo que usted quiera, solo son 2 años. Y eso es uniendo todos los días juntos. Entonces, obviamente no hemos logrado esa paz mundial. No existe esa paz mundial, tal vez algún día lleguemos a tenerla. Mientras que en el derecho internacional privado, lo que nosotros estamos buscando es paz individual. Y regresamos a eso de las sillas que nosotros hemos comprado. PriceSmart no es una institución hondureña. PriceSmart es una institución extranjera. ¿Dónde está su base? Su casa matriz, dicen muchos, en Estados Unidos de América. Ahí es donde está. Pero si a mí me sale
esas sillas con defectos, ¿yo estaría hablando de una paz mundial o estaría hablando de una paz individual? ¿Cuál de las dos estaría buscando? ¿Qué creen ustedes? Individual, pienso yo, por el tipo de actividades privadas. Exacto. Esto que sucedió en el Líbano, para poder resolverlo, ¿ustedes creen que lo que estamos buscando es paz individual o es paz mundial? Mundial. Paz mundial, correcto, paz mundial. Dígame, mi mayor. Paz mundial, no, ya lo Paz dijeron. mundial. Sí, exacto, paz mundial. Esa es una gran diferencia, ¿no? Luego tenemos los tribunales, ante quién voy yo a demandar si es que llego a tener un problema. El derecho internacional público, yo me voy a tribunales interestatales, como cual, la más grande de todas, la Corte Internacional de Justicia, que muchas personas le dicen la Corte de la Haya. Muchas veces les digo yo, es como que ustedes me digan la Corte de del Boulevard Kuwait, que ahí es donde queda la Corte Suprema de Justicia de Honduras, en el Boulevard Kuwait. Les digo, no, es la Corte Suprema de Honduras, ¿no? Entonces, la Corte Internacional de Justicia es justamente internacional, que queda en la Haya. Entonces, vamos a organismos de esta naturaleza. ¿Qué otros tenemos? Pues para nuestras clases son muy importantes la Corte Interamericana de Justicia. Tenemos también la Corte Centroamericana de Justicia, o sea que tenemos varias a las que podemos acudir. Existe la Corte fuera de nosotros, que nosotros utilizamos mucho la jurisprudencia de ellos, que es la Corte Europea de Derechos Humanos. Utilizamos mucho la jurisprudencia de la Corte Europea, entonces es bien importante que los abogados que nos especializamos en eso sepamos mucho acerca de el derecho que sale o emana de esta Corte. Y luego tenemos que en el derecho internacional privado, pues vamos a los tribunales estatales. Si llegamos a tener, pues, graves problemas con este ejemplo de las sillas en PriceSmart, pues tendríamos que ir al juzgado de lo civil, ¿cierto? O nos iríamos a la Corte Internacional de Justicia. ¿Dónde creen ustedes que iríamos? Por unas sillas, por 5 sillas. Iríamos al juzgado de lo civil, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que regula? El derecho internacional público regula las relaciones estatales. El derecho internacional privado regula las relaciones entre particulares, que no es más que decirles nuevamente quiénes son los sujetos. Eso es básicamente lo que les estamos diciendo con qué es lo que regula, ¿sí? Entonces es bien importante que ustedes manejen que si tienen que definirlo en una sola palabra, la palabra que les tiene que importar es la palabra soberanía. Y la pregunta que ustedes se tienen que hacer es, ¿ahorita Honduras, Brasil, El Salvador, Costa Rica está actuando con soberanía o sin soberanía? Y se vuelve un poquito más intensa la situación cuando tenemos, por ejemplo, el PDVSA, ¿no? Que PDVSA es la empresa del petróleo de Venezuela. Ellos le venden petróleo a otros países. Ellos están actuando con soberanía o sin soberanía al vender petróleo. ¿Qué creen ustedes? Con soberanía. Con soberanía. ¿Quién está de acuerdo con Livio y con la mayor? A ver si pueden usar esa herramienta de subir la manita. Que ellos actúan con soberanía al estar vendiendo petróleo. Con soberanía. La respuesta, desgraciadamente, es que ellos actúan sin soberanía. ¿Por qué ellos están actuando sin soberanía? Ellos actúan con soberanía cuando le quitan PDVSA a la empresa privada y la hacen de ellos. Ahí sí están actuando con soberanía. Ahí ni lo dudo yo que están actuando con soberanía, ¿cierto? Porque inclusive hasta los desalojan con el uso de las armas. Y el uso de los recursos, en este caso, que son propios del país. Pues nosotros aquí tenemos muchos recursos que son propios del país, por ejemplo la madera, y nosotros la vendemos de manera privada. Y si llegamos a tener problemas con esa madera, la demanda va a ser en los juzgados estatales. Igual a como cuando Venezuela nos vende petróleo por medio de PDVSA, se la puede vender inclusive al Estado, no necesariamente se la tiene que vender a la empresa privada, pero dentro de esos contratos, usted tiene que llevar esa relación sin soberanía.
sea, 2 estados se pueden, ok, un ejemplo, el último trabajo que tuvo mi esposo adentro del ejército de los Estados Unidos. El último trabajo que él tuvo era evaluar cuáles eran los tanques de guerra más antiguos que ellos tenían que todavía funcionaban y vendérselos a Irak. ¿Están oyendo eso? Va? Ese fue su último trabajo. Ver cuáles eran los tanques de guerra, o sea que estamos hablando de armas letales, que todavía tenía Estados Unidos, que todavía estaban en funcionamiento, pero eran los más antiguos de todos, para vendérselos a el ejército de Irak. Los Ese es un M1 contrato. Abrams. Ese es un contrato de compraventa, ¿cierto? Eso, sí, alguien compra y alguien vende. Él vendía, él hacía el análisis para que el ejército de los Estados Unidos vendiera esos tanques de guerra y el ejército de Irak compraba los tanques de guerra, ¿cierto? O sea, 2 ejércitos de 2 estados están haciendo un contrato de compraventa. Si ese contrato de compraventa no surte los efectos deseados, dar los tanques que eran necesarios, que son los que están dentro del contrato de compraventa, sino que digamos que Estados Unidos le dio unos que ni siquiera caminan, ellos ¿dónde hubieran ido? ¿A un tribunal interestatal o a un tribunal estatal? ¿Dónde hubieran ido? Interestatal. O entonces elegir un tribunal estatal para juzgar el caso dentro de... Escuchó esa parte. Mire, ahí el mismo Rafael me dijo, escogerían un tribunal estatal o inclusive un arbitraje, ¿cierto? Saúl creo que estaba ahí tratando de decir algo. Dígame, Saúl. Exacto, exacto. Dígame, Saúl. No, era con respecto a lo que realizaba su esposo. En este caso de los más antiguos son los M1 Abrams que se utilizaron a inicios del 2000. Uh-huh. O sea que son tanques en el tiempo de él, ya tenían 15 años de estar. Entonces, obviamente. Se utilizaron en Tormenta del Desierto ya para la incursión a Irak, Kuwait. Uh-huh. Exacto. Entonces, esos fueron los que él ayudó y muchas veces hasta me dice el offload. O sea, quitarle de las manos a los gringos porque ya más bien era bulto para ellos. Entonces los venden porque necesitan el espacio para los nuevos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es bien interesantes conocerlas, que existen esos contratos de compraventa, pero así como les estaba diciendo Pinto, me salió como Pinto, ¿quién fue? Rafael. Eso así como nos estaba diciendo, sí, así como nos estaba diciendo Rafael Pinto, él justamente estaba actuando sin soberanía. Yo lo sé porque cuando yo tengo cualquier tipo de conflicto, yo voy a un tribunal estatal o a un arbitraje, ¿sí? No es como que voy a ir a la Corte Internacional de Justicia para que todo el mundo se entere cuáles son los tanques que tiene Irak. Le convendrá eso a Irak, que sus vecinitos sepan cuáles son los tanques que ellos tienen. No, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas son como bien intrigantes para los abogados, cuándo es soberanía, cuándo no es soberanía, especialmente cuando son cuestiones que hace el mismo Estado. Yo voy y firmo un contrato. El contrato más famoso que hay ahorita es el de InvestH, ¿verdad? Ni sabemos si hay contrato o no, solo sabemos de que hay unos recibos, ¿cierto? Eso es lo que, pues, ante los medios, eso es lo que nos han dicho, que hay recibos. No sabemos si existe un contrato per se. Un recibo es un tipo de documento legal que es accionable. Ahí los abogados que están en el grupo les pueden contar qué es eso de un contrato, que es un documento accionable. Pero no existe algo así como que diga, esta es la causa, este es el objeto, ¿no? No existe algo detallado que diga, en caso de controversia nos vamos a remitir a tal cosa. Pues hasta el momento no sabemos que eso exista. Pero el Estado de Honduras fue el que firmó el contrato. ¿Por medio de quién? De InvestH. Tenemos el problema. Supuestamente era en mayo que iban a venir, después era que era en julio que iban a venir. Ya estamos en agosto, ¿dónde están? O sea que podríamos hacer una demanda. ¿Ante quién haríamos esta demanda? Y si su respuesta no es ante algo que se llame Corte Internacional o Corte Interamericana o una corte de esa magnitud, entonces su respuesta es que es algo privado. Es una cuestión que nosotros hicimos como particulares. Fue una compra-venta que nosotros hicimos, ¿sí?
Y si nosotros tenemos a alguien que nos ha fallado en una compraventa, pues nosotros tenemos el derecho de reclamar. ¿Cierto? Espero que sepamos que la respuesta es sí. Entonces, inclusive cuando son dos estados, inclusive cuando son el brazo fuerte de las armas letales, los que están haciendo un tipo de contrato, tienen que preguntarse sobre la soberanía. ¿Yo estoy actuando con soberanía o sin soberanía? Y si su respuesta es sin soberanía, no importa si fueron dos estados los que firmaron un contrato, si su respuesta es sin soberanía, entonces la respuesta es que es algo de derecho internacional privado. ¿Cierto? Sus dos clases se las resumí en una sola palabra, soberanía. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver cuál es esa diferencia entre ley y política pública. Y esto es un tema bastante interesante porque usualmente a mí me dicen LIC. Ya sé que los que me dicen LIC tienen entrenamiento militar o policial porque les encanta decirme LIC. Yo no me ofendo porque yo sí fui licenciada en ciencias jurídicas, entonces sí, muchos años me dijeron LIC, no se preocupe. Porque hasta me dicen, uy, perdón, no, tranquilo, yo fui LIC. Entonces, muchos de ellos me dicen, pero no va a decir ley. No va a decir ahí ley interamericana de lavado de activos. No va a decirme ahí ley, no va a decir en la otra política pública. Y desgraciadamente, para los que no somos abogados, la respuesta es no. No siempre va a decir ley y no siempre va a decir política pública. Eso no es la realidad que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo yo hago esa diferencia entre qué es una ley y qué es una política pública? ¿Y por qué eso es tan importante para ustedes que van a ser o ya son diplomáticos? La respuesta es porque si yo no sé qué es ley y yo no sé qué es política pública, yo no sé a quién tengo que invitar a la mesa. Si algo es ley, tengo que invitar a la mesa a ciertas personas. Y si algo es política pública, tengo que invitar a la mesa a otras personas. Entonces, ¿cómo es que yo voy a hacer esa diferencia? Y la respuesta es sabiendo cuál es la diferencia entre una ley y una política pública. Entonces, empezamos. La ley la hace el Poder Legislativo dentro de su país. En Honduras, nuestro poder legislativo es parlamentario y solo tenemos una cámara unicameral y esa cámara nosotros le llamamos el Congreso. Es mucho más fácil para nosotros que lo que es para el embajador Costa, porque Brasil es una federación, lo que significa que tienen un poder legislativo federal y un poder legislativo por cada uno de los estados que hay. Entonces, para él es un poquito más difícil saber a quién dentro del Poder Legislativo es que yo tengo que contactar, pero por lo menos usted ya sabe que es al Poder Legislativo al que tiene que llamar cuando es una ley. Luego tenemos la política pública y la política pública es una función que la ejerce el Poder Ejecutivo. En Honduras, así como en Brasil, el Poder Ejecutivo es liderado por un presidente, ¿cierto? ¿Mi embajador Costa? Sí, ellos tienen un presidente, nos dice. ¿Sí? Díganos, embajador. Sí, así es. Así es, tienen un presidente. Entonces, ok, por lo menos yo ya sé que cuando es una política pública, yo al que tengo que llamar es al Poder Ejecutivo. Y cuando yo lo que tengo es una ley, yo al que tengo que llamar después de a mi canciller es al Poder Legislativo. ¿Usualmente lo llamo yo de manera directa? No, pero yo le recomiendo a Cancillería, señores, tenemos que hablarle al poder tal. Sí. O sea que es parte de nuestro trabajo saber a quién recomendar. ¿Por qué? ¿Usted cree que el canciller de un país tiene tiempo para estar viendo absolutamente todo lo que pasa? ¿O lo tiene a usted ahí para que usted le recomiende qué es lo que tiene que hacer? Seguro que no. Hay gente que está trabajando ahí para él justamente por eso, ¿no? Y usted como un representante que va a estar en el exterior, tiene que ayudarle, tiene que hacerle su vida más fácil, ¿cierto? Sí. No, hay que averiguar. ¿Cómo será? ¿Será que lo van a volver a poner de embajador si usted le dice, no, averigüen? No, dice, solo se ríe. Entonces, claro que no. Entonces, cuando es ley, yo tengo que recomendarle a mi canciller, tiene que hablarle al Poder Legislativo. Cuando es política pública, yo lo que tengo que recomendar es, tiene que hablar al Poder Ejecutivo. La ley está hecha por las personas. La política pública está hecha para las personas. ¿Cuál es la diferencia? Que el Poder Legislativo, usualmente, nosotros vamos cada cierto número de años y yo le pongo ahí la marquita.
es que este es el que me cae bien, es que el anuncio de este, porque así es como lo hacen, ¿verdad? Un montón de personas. Este es bien bonita, entonces a esta le vamos a dar el voto. Y este se ve bien tigre, entonces a este le vamos a dar el voto. Y, ve, este es como que hizo algo y le dan el voto. Es raro que se pongan a averiguar qué exactamente fue lo que hicieron, pero es mi culpa que ellos estén ahí, ¿cierto? Yo fui la que fui y voté para que ellos estuvieran ahí. Y si no votó y está habilitado para votar, pues también es su culpa, es doble culpa suya por no haber ido a votar. Entonces esas son personas que me representan de manera directa a mí. Yo los puse ahí. Yo puse al de los chocollos y yo puse a Jorge Calix porque soy bien trabada y entonces digo, es que este se va a pelear con este y entonces van a lograr hacer algo. Y yo quedo así como, ok, qué interesante tu teoría, pero ok, si vos quisiste, vos pusiste ahí a esos dos y esos dos quedaron, ¿cierto? Entonces, esos son personas que yo pongo, que yo puedo elegir para que queden ahí. La política pública está hecha para las personas, porque dentro del Poder Ejecutivo, usualmente yo elijo al presidente. Pero además del presidente, ¿a quién elijo yo dentro del Poder Ejecutivo? Los designados también, ¿no? ¿Ustedes eligen sus designados, Breno? Sí. No, dígame, porque en realidad no sé. No, nosotros Sí. tenemos un vicepresidente, ¿no? ¿Y ustedes lo eligen? Sí, es la misma elección del presidente, está definido el vice que va con él. Ok. Muy similar a nosotros que decimos voy a votar por Juan Orlando y estos son los 3 que van con él, ¿cierto? Ok. Pero además de ellos, ¿a quién elegimos? ¿Usted elige al jefe de las Fuerzas Armadas? No. ¿Elige al secretario de Defensa? Diputados, alcaldes, gobernadores. O sea, todos del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Del Legislativo, los senadores y diputados. Correcto. Elegimos. Y del Ejecutivo me dijo los gobernadores, Los el presidente alcaldes y el también. vice y los alcaldes. Eso. Pero usted, por ejemplo, el que lidera las aguas o la luz, ¿ustedes No. lo eligen? No. ¿Eligen tal vez al de la educación, que es tan importante? ¿Secretario? No. No. En otras palabras, ellos tienen que trabajar para nosotros, ¿cierto? Pero nosotros no los elegimos, por ende ellos no me representan de manera directa a mí. Ellos trabajan para mí. ¿Y cómo sé yo que trabajan para mí? ¿Quién de aquí paga impuestos? Usted paga impuestos. Mira, nos gusta pagar impuestos, dicho sea paso, nos gusta. No nos gusta, no nos gusta. No mintamos que no nos gusta. Miren, ¿sabe cómo sé yo que no nos gusta? Porque cuando Papi a la Orden entró a la presidencia, mejor dicho, a la alcaldía, ya le estoy haciendo presidente yo. Cuando Papi a la Orden entró a la alcaldía y él empezó a hacer obras, fíjense que ya no me molestaba pagar impuestos. Mire bien cómo estoy diciendo, no me molestaba pagar el impuesto vecinal. No es que iba corriendo y con mucho gusto a pagarlo, pero por lo menos no me molestaba porque al menos yo estaba viendo que el hombre hacía. Entonces no me molestaba. O sea, si yo doy esa expresión, significa que el resto de los impuestos me molesta, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Sí, me molesta. A la mayoría nos molesta. ¿Quién me levantó la mano que me quería decir que no le molestaba pagar? A ver, ¿quién fue? Hasta la bajó, miren. Sí, es cierto, a la mayoría de nosotros nos molesta pagar el impuesto, no nos gusta porque nosotros decimos yo pudiera hacer mejores cosas con este dinero. No les quiero ni decir de cuando yo trabajaba en Nueva York, que vivía allá, que tenía que pagar casi el 50% de mi salario en impuestos. Yo decía, yo puedo contratar otro abogado que esté trabajando conmigo en vez de estar pagando este montón de impuestos. Yo podría hacer eso. ¿Sí? Y más viviendo en Nueva York, yo no miraba, eran pilas de basura por todos lados, las calles eran horribles, el subway, ni decirles, ¿verdad? Es como andar en un bus aquí. La única gran diferencia es que allá no me asaltan, pero aquí tal vez sí. Ok, es la gran diferencia, pero chuco como nada. Ratas y de todo y cucarachas, ¿verdad? Entonces yo quedaba así como, ¿y entonces dónde están mis impuestos? ¿Qué es lo que yo estoy pagando? Porque cuando usted está pagando el 50% de su salario en impuestos, como que ahí sí, ¿verdad? Quiere ver dónde es que ve ese dinero. Y entonces yo decía, yo pudiera contratar otro abogado, podría contratar 2 asistentes con este dinero. O sea, ¿qué está pasando? Entonces sí, nos molesta pagar los impuestos. Entonces, ¿de dónde es que salen los salarios de todos los que trabajan en el gobierno? Y la respuesta es, si usted es un estado sano, de los impuestos. De ahí es de donde salen.
Si usted no es un estado sano, sale de los impuestos y de préstamos, que eso no es nada sano. Estar pidiendo préstamos para pagar empleados, no es sano. Entonces, ellos trabajan para mí, porque su salario sale de mi bolsa, no es de la bolsa de nadie más que sale, es de la mía que sale. Entonces, ellos trabajan para mí. Luego tenemos la tercera. Esto usualmente me la cogen en la volada los que tienen entrenamiento militar, porque hablamos de la estrategia y hablamos de la táctica. La ley es una estrategia. La estrategia lo que significa es cuáles son mis metas. La táctica es cuál es mi plan para alcanzar esa meta. En otras palabras, mi meta es tener una sociedad educada. ¿Cuál es mi táctica para llegar ahí? Vamos a aceptar que hayan clases por Zoom. Vamos a aceptar que hayan clases remotas por radio. Vamos a obligarle a los canales que son de Honduras que todos los días de 10 a 12 de la mañana, ahorita que estamos en la cuarentena, tienen que pasar matemáticas e idiomas. Esas son tácticas. Eso es cómo yo voy a educar a mi pueblo, cómo yo voy a educar a mi país, cómo yo voy a educar a mis ciudadanos. ¿Debería de ser igual? No, mira, de 7 a 9 de la mañana vamos a tirar la educación para primero o tercer grado. Y de tal hora a tal hora para cuarto, quinto y sexto. ¿Cierto? O sea que esas son tácticas que nosotros vamos a usar. Pero la realidad del asunto es que mi meta final es la educación. Esa es mi meta. ¿Qué debería de cambiar? ¿La estrategia o la táctica? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué debería de cambiar? Si algo no está funcionando. La estrategia. Toda la estrategia entera. Usted va a quitar toda la estrategia. No va a probar otras tácticas. Realmente la táctica depende de la estrategia como tal. Todas las estrategias tienen que tener algún tipo de medición. Entonces, los medios de medición le van a determinar si lleva la dirección correcta o no. Porque la meta puede ser la correcta. Sin embargo, ¿cómo llegar a ella? Hay diferentes formas. Entonces, exacto, eso es lo que debe de variar. Entonces, lo que debe de variar es la táctica. Lo que debería de quedar ahí es la estrategia. Es decir, quiero educar a mi pueblo, esa es mi meta, educar a mi pueblo. Porque si lo que quiero es educar a mi pueblo, entonces yo mando profesores a los batallones, porque eso es lo que más eficaz sería para educar a mi pueblo. ¿En qué tengo que educar a mi pueblo? Bueno, para que no nos demanden internacionalmente sobre todos los derechos humanos. Por ahí empecemos. A leer y escribir, porque tenemos soldados que no saben leer y escribir en ciertas partes de Honduras. No saben. Ni siquiera hablarles de cuestiones de redacción. Ni siquiera saben leer y escribir. No sé cómo es que sacaron el 6º grado. Sinceramente se los digo, pero sí existen. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas sería la táctica. Lo mando al batallón. Después me doy cuenta de que, fíjense que cuando ella va al batallón, solo le ponen a platicar y sacan la coca y se ponen a tomar. Y al final, como 10 minutos, se ponen a hacer algo. Entonces, no, vamos a cambiar la táctica, porque todavía la estrategia sigue siendo la misma, que es, tengo que hacer tal cosa. Tengo que educar a mi pueblo, ¿cierto? No, es que yo lo que quiero es educarlos al país. Desde que son niñitos, yo los quiero coger y educar. Ok, me doy cuenta que cuando van a la escuela, debido a que las escuelas solo son cuestiones estatales, el lunes no se da clases porque es lunes, el martes no se da clases porque ayer fue el lunes, el miércoles se da clases, el jueves no se da clases porque es viernes chiquito y el viernes no se da clases porque es viernes. Sí, eso se da todavía en Honduras. Entonces, ¿estamos educando a esos niños? La respuesta no, porque eso yo lo vivo en carne propia, porque tengo alumnos que me hacen exámenes a mano, no tienen el beneficio de la computadora y me escriben Honduras sin H. Es que ese es mi trauma. Ese yo creo que por siempre en toda mi vida va a ser mi trauma, que me escribieron Honduras sin H en un examen. ¿Qué tipo de educación le estamos dando a esos niños que ni siquiera saben que Honduras tiene H? O sea, ¿qué? O sea, es que ustedes no tienen idea la cara que yo puse. Renuncié a seguir revisando ese examen y dije, no, me tengo que dar 10 minutos y un café porque no es posible que me hayan puesto Honduras sin H en un examen. Es que yo estaba indignada. Y lo peor, que era de las últimas clases de Derecho. Y decía yo, ¿cómo este va a ser abogado? ¿A quién le va a dirigir los escritos? Decía yo. ¿Al juez de dónde? De Honduras. Y todavía le puso mayúscula a la O. Es que hasta...
les puso mayúscula la O. Es que no, es que hasta le hubiera creído de otra cosa, pero la O está bien mayúscula. Y es que ni porque nos dicen la H, ni porque en nuestra camiseta de fútbol, que solo eso les gusta ver, tiene una gran H aquí en el pecho, ni así sabía que Honduras... No, lo siento. Entonces no estamos educando a esos niños, no los estamos educando, tenemos que cambiar la táctica. Entonces dígame. Es lo que se ha dicho, doctora. Dígame. Buenas noches. Sí, es lo que se ha hecho mención. Por ejemplo, estamos viendo que en la ley está definido que lo establece el Poder Legislativo, pero lo que usted hace mención de la táctica, por eso es que las políticas públicas deben ir orientadas a cada situación. Correcto. Y, por ejemplo, dentro de las políticas públicas, por eso Honduras siempre se ha dicho que nunca ha tenido políticas públicas orientadas en algo, y las que se ha tenido realmente están desfasadas. Entonces, también creo yo que debe de ir orientado en lo que es la táctica, porque la táctica son todas las formas o estrategias que yo voy a realizar, ¿verdad? Entonces, les voy a contar, para que no estén deprimidos, les voy a contar que nosotros nos ganamos, Honduras se ganó un premio que lo dio la Organización Mundial de la Salud y lo dio también la Organización de la Mujer, de ONU Mujeres, y además de eso estaba confirmada por el Secretario General de Naciones Unidas, y nos ganamos el premio. ¿Y saben qué premio fue ese? Que pudimos en cuestión de 2 años bajar la mortalidad materna por más de 400%. En el tiempo de Ricardo Maduro se ganó ese premio como presidente por haber tenido la buena idea, escuchen bien, es que también, ¿verdad? Por haber tenido la buena idea de cambiar la política pública que teníamos en cuanto a salud de las madres embarazadas. ¿Y cuál fue el gran cambio que él hizo? Mandar médicos a las áreas rurales. Inclusive, para que usted se gradúe de medicina, hasta el día de hoy, usted tiene que ir a hacer su práctica, aunque estudie en Tegucigalpa, en lugares que yo ni siquiera me sé el nombre. Y fíjense que poniendo un médico, cuando la mujer está dando a luz, como que se resuelven un montón de problemas. Tanto así que en 2 años logramos reducir en 400% las muertes de las madres embarazadas. Yo no sé por qué no lo repetimos más eso, porque esas son buenas noticias. Lo que pasa es que mucha gente me dice, pero es que eso es desde el tiempo de Maduro. Sí, pero ¿qué otro premio nos hemos ganado para nuestras políticas públicas? Y yo creo que eso no toma mucha inteligencia, que una mujer embarazada necesita un médico. Como que las que ya han tenido aquí o las que están tratando de salir, díganme ustedes si necesitan o no necesitan un médico. Es lo más lógico del mundo. ¿Por qué no le gusta a las ONGs decirlo? Porque sí, esto es algo que las ONGs no dicen. Porque si usted lo que está diciendo es que la mujer necesita un médico, la mujer necesita un aborto o necesita un médico. Es que esas son las dos, ¿cierto? Usualmente ellos piensan que una cosa es como negativa en la otra, porque obviamente ellos lo que decían era que en Honduras lo que necesitábamos era legalizar el aborto y que si legalizábamos el aborto, entonces que esas mujeres no se iban a morir. Como que si este montón de mujeres que están saliendo embarazadas no quieren tener a su hijo, pues por ahí empecemos. Y número 2, aunque usted quiera un aborto, necesita un médico. Es que como que lo indigna a uno, ¿verdad? Sí, obviamente usted necesita un médico, pero no teníamos médicos en las áreas rurales. Entonces este montón de mujeres se morían porque daban a luz, les daban una infección, no les cortaban bien el cordón, les dejaban adentro la placenta, o sea, les hacían muchas cosas porque era una partera la que iba y atendía el parto. Vino Maduro, hizo una táctica y dijo, mantenemos el derecho a la salud de la madre, lo vamos a mantener ahí. Y para que la madre tenga salud mientras esté embarazada, le vamos a mandar un médico. Eso fue lo único que el hombre hizo. Y se ganó un premio. 400% en 2 años. Eso fue lo que él logró reducir la mortalidad materna en Honduras. ¡Wow! ¡Wow! Con algo tan sencillo como, y fíjense que ahora ni siquiera tienen el título de medicina, son practicantes y los mandan. Y esos son los que atienden a las mujeres embarazadas en unos lugares, la montaña del hisopo. ¿Qué les digo? ¿La montaña de qué les digo yo? Sí, la montaña del hisopo, Lick. Y yo, ¿y eso dónde queda y con qué se come? Hisopo como el hisopo, les digo yo.
¿qué onda con usted? No, Lica, y mire, hay una comunidad y hay un montón de madres jóvenes y se mueren de 17, 18, 19, 20 años. Y yo, ok, yo no sabía que eso existía, se lo digo muy en serio, yo no conozco el montón de lugares, así como yo estoy segura que en todos los estados, nosotros hay lugares que ni siquiera sabemos que existen en el mapa, como la primera vez que a mí me dijeron que había un Tegucigalpa en Estados Unidos de América, y yo, ¿qué? Que ellos tienen un lugar que se llama Tegucigalpa. ¿Cómo es eso? Les digo, no, sí, es que ellos tienen un lugar que se llama París y uno que se llama Tegucigalpa. Y yo, ok, muy interesante, muchas gracias. Está bonito saber, o sea, cosas que uno no sabe. Entonces así yo también me quedé en shock de que teníamos una montaña que se llamaba el Hisopo, que ahí habían madres que se morían porque no tenían un médico. Entonces existen políticas públicas que han tenido efectos positivos. Y muchas veces ustedes van a ver que tanto de un lado como del otro lado dicen que quieren lo mismo en el espectro político. Mel Zelaya decía que lo que quería era educación, ¿cierto? Eso lo decía, lo volví a decir, que yo lo que quiero es educar a la gente y no sé qué. Y siempre me voy como los demás atrás para no ser tan controversial. Y Maduro decía que lo que quería era educar a la gente. Eso es los dos decían lo mismo. Tenemos que tener una sociedad que esté educada, que pueda tener sus propios méritos y que pueda, ok. ¿Qué hizo Maduro para tratar de promover la educación? Bueno, primero inventó algo que se llamaban las escuelas público-privados. ¿Se acuerdan de eso? Que los padres tenían que ir a la escuela y tenían que verificar que ahí estuviera el maestro y tenían que verificar si los niños estaban aprendiendo, si había seguridad. Eso hizo Maduro. ¿Qué hizo Mel Zelaya? Los dos decían lo mismo, les recuerdo, queremos educación. Y Mel Zelaya lo que hizo fue quitar las escuelas público-privadas y aumentarle el salario a los maestros. ¿Los dos quieren lo mismo? Sí. ¿Tácticas son iguales? No. Entonces, lo que tiene que cambiar es la táctica. ¿Qué creo yo que funcionaba mejor? Pues para mí lo que estaba haciendo Maduro, porque al menos los hipotes iban a la clase. Al menos el maestro iba a la clase. Al menos yo tenía la seguridad que ahí estaban. Con Maduro, pues, tenemos niños que escriben Honduras sin H, porque yo los vivo, los tengo en mis clases, ¿no? Entonces, la estrategia va a ser mi meta, la educación. Y usualmente ustedes van a escuchar que de izquierda, de derecha, de centro van a decir todos lo mismo, queremos educación, queremos salud. Pero en la táctica va a ser distinto. Ahora les voy a hablar de Mel Zelaya en contra de el que tenemos ahorita, Juan Orlando. Mel Zelaya decía que quería salud. Y como quería salud, teníamos que financiar todo lo que era equipos médicos y medicinas para las personas que sufrían de VIH-Sida. Él decía que eso era muy importante para que nosotros pudiéramos tener buena salud. Entra Juan Orlando a la presidencia y lo que él dice es, no, lo que necesitamos hacer es prevenir las enfermedades. Entonces yo voy a hacer un programa que se llama Actívate. Y entonces hacemos ejercicio y nos salimos a oxigenar el cerebro y donde sea que Juan Orlando va, yo no sé si ustedes han visto en su Twitter y en su Instagram y todo lo demás, él pone la selfie de él corriendo en Washington, de él corriendo en Nueva York, de él saliendo a correr a las 5 de la mañana y sale con los de guardia de honor presidencial. Entonces ahora los tiene a ellos más bien haciendo ejercicio. O sea, ¿los dos quieren salud? Sí. La táctica es distinta, sí, porque el otro decía que lo importante era darles medicinas, especialmente a las personas que sufrían de VIH-Sida, porque esos obviamente son los que pueden contraer tuberculosis, se pueden morir más fácil que el resto de nosotros. Mientras que el otro lo que dijo fue, más bien tenemos que prevenir las enfermedades, entonces tenemos que activarnos y tenemos que salir a bailar y hacer clases de zumba y todo lo demás. Entonces, los dos querían salud, su táctica era distinta. Sí, esa es la gran diferencia. Seguidamente, decimos que la ley se basa en la igualdad, mientras que la política pública se basa en la equidad. ¿Y cuál es la diferencia entre una y la otra? Pues, todos tenemos el derecho a la educación. Todos. Aquí en Honduras, todos tenemos el derecho a la educación. No dice ahí la ley, todos tienen el derecho a la educación, excepto los feos, porque entonces un montón no iríamos a clase. Sino que ahí dice, todos tenemos el derecho a la educación. Es igual para todos. Mientras que la política pública nos habla de la equidad. Y en la equidad lo que necesitamos recordar es que tenemos que saber qué necesidad tiene usted para poder cumplir con la estrategia. Yo nací en un hogar que era un hogar integrado. Ya de por sí eso es un plus en la vida. Vivir en un hogar donde están mamá y papá juntos.
Pero además de eso, cuando yo nací ellos ya tenían 39 años, ya eran profesionales, mi mamá tenía su propia empresa, mi papá había estado con la misma empresa desde que tenía 18 años, o sea que ellos tenían algo de solidez financiera. Como ellos estaban en esas condiciones, ellos dijeron, queremos mandar a nuestra hija a una escuela privada. Y tuvieron el gran argumento que tienen un montón de padres. ¿La metemos a una escuela religiosa o la metemos a una escuela secular? Ese fue el gran debate que tuvieron entre ellos. Y entonces ganó la escuela secular por algo bien especial. Porque antes el María Auxiliadora y el Sagrado Corazón no enseñaban inglés. Y mi mamá quería que yo supiera inglés a la perfección. Porque ella cuando se fue a estudiar sufrió mucho al no saber el idioma donde ella estaba estudiando. Entonces dijo, no, a las niñas las vamos a meter en un lugar donde les enseñen a hablar inglés. Y entonces a mí me metieron a la escuela americana, porque tenían la habilidad de hacerlo. Y porque en aquel entonces la cuota, escuchen bien, era $200 al mes. No les quiero decir cuál es la cuota de ahora, ¿verdad? Porque el otro día me mandaron a decir que si yo, que felicidades por haberme casado, porque en la americana le mandan a decir felicidades a uno, y le mandan el paquete, por si acaso usted está pensando en tener hijos. Y solo para ser considerado su cipote, no le están diciendo aceptado, para ser considerado el cipote, tiene que hacer un depósito de $5,000. Casi me dio de espalda y dije, voy a saber qué cipote va a ir ahí, porque el mío no, estamos locos que va solo para ser considerado $5,000, santísimo, dije yo. Entonces, ellos pudieron hacer esa determinación, pudieron mandarme a mí a la americana. Si el Estado mandaba a la americana libros, ¿qué creen ustedes que hacía la americana con esos libros? Adivine. Si usualmente en la americana no permiten que hayan libros, a menos que sean de Shakespeare o del Quijote o de autores de renombre, no permiten que hayan libros que sean más de 5 años de antigüedad en mi tiempo. Y ahora es que cada 6 meses, ahora ni usan libros, ahora ellos tienen su propio iPad que tienen que llevar a clase, porque los libros les dañan la espalda a los niños. Y yo como, ok. Y entonces, como les dañan la espalda, entonces ellos tienen que llevar un iPad y en el iPad está cargado todos los libros. Y de McGraw-Hill les mandan todos los libros, la renovación de ellos cada 6 meses. Entonces, si el Estado de Honduras les manda libros a la americana, ¿qué creen ustedes que hacen ellos con esos libros? Los donan a las escuelas. Los donan a las escuelas. Entonces ellos están gastando dinero en la americana, ¿cierto? Sí. O sea, ¿qué necesita darme al Estado si yo soy una niña que voy a la escuela americana? ¿Qué necesita darme el Estado a mí para que yo tenga el derecho a la educación? Pizarras, marcadores, tiza, pupitres, luz, agua, teléfono para la administración, uniformes, comida, libros. ¿Necesitan darme algo de eso? No, yo digo que no. Exacto, no. Pero si yo soy una niña que nació en este lugar que yo les digo que se llama la montaña El Hisopo, ¿qué necesito si yo he nacido en la montaña El Hisopo? De todo, abogada. Todos los elementos de estudio. Empezando por la escuela. Necesito que me construyan la escuela, ¿verdad? De todo. En esa montaña hay bastante pobreza, o sea que necesita todo. Todo, necesito todo. Necesito la escuela, necesito la maestra, necesito la pizarra, necesito la tiza, necesito el cuaderno, necesito el lápiz, todo. Inclusive necesito el desayuno, porque hay muchos hogares ahí que no tienen cómo darle desayuno al niño. Entonces en la escuela necesito darle el desayuno, porque si usted llega a la escuela sin haber comido, buena suerte de que usted me va a poner atención a mí. ¿Cierto? Entonces si yo nací en la montaña El Hisopo, necesito absolutamente todo para ir a la escuela. Los zapatos, hasta eso necesito para ir a la escuela. Pero si yo nací y voy a la americana, no necesito que me den, ¿saben qué necesito yo? Que cuando yo termine kinder, usted me firme mi título, que día de que yo me gradué. Eso es lo que yo necesito. Que cuando yo vaya de primero a sexto grado, me digan como mínimo qué es lo que yo tengo que saber. ¿Cierto? Eso es lo que yo necesito. Necesito que usted me diga, como mínimo, tenés que saber sumar y restar al salir de tercer grado. Como mínimo, tenés que saber multiplicar al salir del cuarto. Eso es lo que yo necesito. Eso es lo único que yo necesito que el Estado me diga. Como mínimo, esto es lo mínimo que vos tenés que hacer.
Porque si nos vamos al máximo, bueno, imagínense que en la americana desde 9º grado nosotros solo podemos tener maestros que sean universitarios. Si usted no es un maestro universitario, usted no puede dar clases en la americana después de 9º grado. Entonces, ¿qué nivel el que salen esos niños? Pues, o sea, yo me acuerdo en 9º grado estar sentada en clases de química con un profesor que estaba haciendo su año sabático de la Universidad de Cornell y se ponía a hablar todo emocionado como buen profesor universitario y nosotros nos quedamos así como, ¿qué dijo? ¿Qué dijo este? Espérate. Y le decíamos, Mr. Bass, por favor, explíquenos. Ah, sí, se me olvida. I forget. Y entonces se ponía a escribir más despacio en la pizarra. O sea, yo no necesito que el Estado me dé nada. Eso es la equidad. La equidad es ir y ver qué es lo que necesitan los niños de la americana para tener educación. Si su respuesta es nada, entonces, next, ¿qué necesitan los de la montaña y el hisopo? Eso necesitan todo, entonces empecemos. ¿Dónde vamos a hacer los pupitres? ¿Dónde los vamos a comprar? ¿A quién se los vamos a encargar? ¿Cómo los vamos a transportar? ¿Cómo los vamos a instalar? ¿Cómo vamos a hacer que duren? Que no llueva, no caiga una lluviecita y mueren los pupitres. ¿Ok? Entonces, todas esas cosas ya sería una cuestión de equidad, porque los dos seguimos, tanto yo como esa niña que nació en la montaña del hisopo, seguimos teniendo el mismo derecho a la educación. Pero para que yo tenga educación, el Estado no necesita darme mucho más que una guía que diga, como mínimo, esto es lo que tenés que saber. Pero esa niña de la montaña del hisopo necesita todo para poder ir a la escuela. Eso es la equidad. Porque si a mí la escuela, el gobierno le hubiera mandado a la escuela americana el vaso con leche, ese era famoso en mi tiempo, el vaso con leche. Si le hubieran mandado el vaso con leche a la americana, yo le apuesto que ningún niño se hubiera tomado ese vaso con leche, empezando porque todos los papás hubieran dicho, hay que hacerle exámenes a esa leche que viene acá, a ver si no está contaminada, a ver si no tiene algo esa leche. Por ahí empecemos, que los mismos padres hubieran rehusado a que esos niños tomaran ese vaso con leche. Está pasteurizada o todavía viene directo de la vaca. O sea, no hubieran permitido que nosotros hubiéramos tomado ese vaso con leche. Pero esa niña de la montaña a la flor, que solo eso va a ver en el resto del día, es que de un tucún se va a tomar el vaso con leche, ¿cierto? Entonces, las dos seguimos teniendo el mismo derecho. Pero lo que el gobierno necesita darme para yo poder tener ese derecho es muy distinto. Eso es la equidad. La equidad es qué es lo que vos necesitas para poder tener esto que es nuestro derecho para todos. Siguiente tenemos de que la finalidad de la ley es que haya seguridad jurídica. Es decir, si A sucede y B sucede, C es lo que va a suceder. Si yo mato a alguien y existen los medios probatorios suficientes para probar que yo lo maté, pues voy a ir preso. Si yo, no sé, me caso con alguien y después quiero firmar un régimen económico, entonces tengo que ir a registrarlo al Registro Nacional de las Personas para que ellos sepan cuál es mi régimen económico. Si yo tengo un hijo y lo tengo en Brasil, ¿ustedes aceptan la nacionalidad por suelo, mi embajador Breno? Sí. Ah, vaya, belleza. Lo voy a tener a Brasil entonces cuando salga embarazada. Entonces sería brasileiro porque nació en Brasil. Sería hondureño porque yo soy hondureña y sería gringo porque su papá es gringo. Entonces podría tener esas 3 nacionalidades. Entonces si A sucede, mi hijo nace en Brasil y yo soy hondureño y mi esposo es estadounidense, de los Estados Unidos de América, entonces mi hijo va a tener 3 nacionalidades. Eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de la seguridad jurídica, que sea predecible, que sea algo que yo puedo confiar en él. ¿Por qué es tan importante eso? Porque si no existe el imperio de la ley, lo que existe es un desorden. La ley para mí es diferente que la ley para mi mayor. ¿Será eso bueno? ¿Que la ley para mí sea distinta que para ella? No es bueno. Entonces la ley está ahí para que nosotros podamos tener seguridad de que las cosas van a seguir sucediendo bajo el imperio de la ley, sin importar quién es usted. Todos vamos a ser sujetos a esa ley. Mientras que las políticas públicas, como les estaba diciendo Livio antes, tiene que tener resultados. Y como yo tengo que tener resultados, yo tengo que ir midiendo las cosas. ¿Se fijaron que él dijo esa palabra? Livio dijo esa palabra. Tenemos que medir. Sí, tenemos que medir que también van las cosas. O si han habido problemas, hay que sacarlos a la luz pública. Recuerdo que por la UTH, ahí por la Universidad de la Policía, a donde vamos a recoger los antecedentes penales,
estaban haciendo el puente de desnivel que iba para la Kennedy. Y entonces nos dijeron, va a estar listo para tal mes. Eso lo recuerdo porque yo lo viví, porque yo pasaba por ahí todos los días y decía, ¿cuándo va a pasar ya no quiero más esta construcción? Y entonces un día me paro yo y hice lo que mi mamá dice, que yo inspecciono las obras. Así me dice, pues que vos te gusta inspeccionar las obras del Estado. Me dijo, hay que preguntar, mami. Le digo yo, ¿por qué no está? Y entonces bajo una ventana y le digo, oíme, ¿está el ingeniero aquí? Porque usualmente así le dicen al que está en jefe, ¿verdad? Aunque no sea ingeniero. Entonces, ¿está el ingeniero aquí? Así, allá anda atrás, mami. Llamámelo vos, que quiero hablar con él. Pues, me dice. Y me tiró un pico también. Y entonces se va el chavo a traer al bendito ingeniero y le digo, oiga, mi Inge, que es que no está moviéndose aquí el puente, que es que ya digo, como 2 meses que nada pasa aquí. Ay, Lickmes. No ves que cuando estábamos picando nos dimos cuenta que una de las tuberías negras está rota. Entonces tuvimos que movernos para que viniera el SANA. Y después de que vino el SANA, tenían que venir los para contratar personal especial para las tuberías y no sé qué cuento. Entonces estamos parados hasta que ellos no arreglen. Si nosotros estuviéramos abajo del régimen de la ley, ellos nos hubieran dicho, esto va a estar aquí en febrero y en febrero tiene que estar llueve, truene o relampaguee. Pero como estábamos en una cosa de una obtención de resultado, nosotros lo que queremos es un puente de desnivel que no se caiga. Si yo construyo ese puente encima de aguas negras que están saliéndose, que está rota la tubería, ¿cuánto me va a estar estable ese puente ahí? ¿Me va a durar lo mismo que me duraría el otro después de que me arreglen las tuberías y yo pueda construir encima de ellas o no? Y la respuesta usualmente va a ser no, tenemos que reparar primero ese hoyo en esas tuberías. Tenemos que cambiar estos tubos que son de 1960 y no sé cuánto, y estábamos allá por el 2018, imagínense tubos de, ¿qué? 50 años. Entonces tenemos que cambiar esos tubos para que entonces podamos construir encima el puente. Imprevistos. Subió el cemento, bajó la varilla. Sí, todas estas cosas son imprevistos que nosotros tenemos. Entonces, en la obtención de resultados, yo lo que quiero saber es no galardonarme. Uy, qué súper lo que hice. No, es funcionó o no funcionó. Y si no funcionó, ¿qué podemos hacer para que funcione? ¿Sí? Muy diferente a la seguridad jurídica. Decimos además que la ley lo que hace es que regula la actitud social. Me dice a mí qué es lo que tengo que hacer. Mientras que la política pública promueve la actitud social. En vez de que usted se baje por este lado y dé la vuelta de bandido y se meta a la Kennedy, vamos a hacerle este puente para que usted baje de un solo y esté en el bulevar. Estamos promoviendo una manera de actuar. En vez de decirle, si usted se quiere casar en Honduras, tiene que hacer todos estos pasos. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre una y la otra. Luego decimos de que la ley es formal. ¿Por qué? Porque consiste de normas que lo que quieren es alcanzar la justicia. Mientras que la política pública es informal porque de lo que consiste de planes de acción o lo que nosotros conocemos como proyectos que pueden y en muchos casos deben de cambiar. Luego decimos que la ley se basa en un régimen constitucional, mientras que la política pública se basa en un régimen político. Depende de lo que el político quiere, así va a ser ese proyecto que vamos a ejecutar, ese plan de acción que vamos a ejecutar. Pero la ley siempre debería de mantenerse. Decimos que la fórmula de la ley es una norma jurídica, mientras que la fórmula de una política pública es un proyecto. Y que la ley es garantizada por el Poder Judicial. Es decir, si yo tengo un problema legal, yo voy al Poder Judicial. Si yo tengo un problema de políticas públicas, yo voy a una institución del Estado. Si alguien entra a mi casa y se mete a robar, pues yo tengo que hablar a la policía, tengo que ir a hacer un reporte, tengo que decir cuál era la descripción, si tengo cámaras les llevo los filmados para que ellos puedan perseguir a los delincuentes, quizás me recobren mis cosas, que fue el caso que le pasó a mi mamá, que se metieron a robarle y ella pudo recobrar ciertas de sus cosas, o pues meter a ese delincuente preso. La política pública es como el problema que estoy teniendo yo de energía eléctrica. Todas las noches, como eso de las 5:30, empieza una discoteca en mi casa. Las luces empiezan a parpadear. Impresionante, ¿verdad? Cómo empiezan a parpadear. Y no les quiero ni decir lo que pasa los viernes, en donde casi
cero, ¿verdad? La luz en mi casa a eso de las 5:30, de 5:30 a 6:30 de la tarde en mi casa. Como yo tengo ese problema, yo a donde tengo que ir es a la institución pública que maneja eso. Es decir, llamar a la ENE, llamar a la EH y poner el reporte de qué es lo que está sucediendo. Entonces, esa es la diferencia entre una ley y una política pública. ¿Qué es lo que va a suceder con ustedes en la práctica? A ustedes les van a decir, mire, señor cónsul, mire, señor embajador, estamos ahorita negociando un tratado. El tratado va a afectarle a usted en una cuestión de ley o le va a afectar a usted en una cuestión de política pública. Y usualmente la respuesta de un tratado, como nombre tratado o protocolo, le va a afectar en cuestiones de la ley. ¿Por qué? Porque va a tener que ir al Congreso para que se haga una ratificación, para que mire si hay una violación de su constitución o algo. Entonces, cuando usted recibe ese primer texto donde va a tener que hacer la negociación, usualmente lo que nosotros llamamos el cero, en el mundo de los negociadores, así se llama el cero, porque de ahí es de donde empezamos. Cuando usted reciba ese texto, usted debería siempre de decirle a su Cancillería, este es el texto, fulano debería de estar interviniendo en esto. Y ese fulano para usted va a ser el Congreso, el Senado, el que sea que esté relacionado con ese tema que usted va a hablar. Quizás sea un tema específico, como por ejemplo un nuevo protocolo sobre los derechos de la mujer. Entonces usted diga, mire, esto tiene que ir a el Congreso de Honduras, específicamente a el Comité de la Mujer. ¿Por qué? Porque ellas son las que deberían de saber cómo es la legislación de la mujer en nuestro país, ¿cierto? Entonces eso es una cuestión de ley. La cuestión de política pública más grande que nosotros tenemos en este momento son los objetivos de desarrollo sostenible. Son altamente extensos, tratan de la economía, del medio ambiente, de la niñez, de la pobreza, o sea, tratan de 1000 cosas, esos objetivos de desarrollo sostenible. Y cada una de ellas tiene diferentes instituciones que debieron de haber conocido de eso. Entonces, cuando yo mandaba mis informes, que eran literalmente mínimo una vez a la semana, cuando yo mandaba esos informes, yo le decía a esa persona, señor canciller, aquí le ve el informe, para este objetivo tiene que estar enterado mi ambiente, por ejemplo, en cuestiones de Honduras, mi ambiente debería de estar informado en cuestiones del medio ambiente y en cuestiones de los océanos. Tenemos 2 océanos, ¿verdad? Entonces necesitamos que el océano Atlántico y el océano Pacífico sean protegidos, entonces mi ambiente debería de estar en esta negociación. En esto de la niñez tiene que estar el DINAF, o sea que yo tengo que hacer esas recomendaciones. ¿Quién es el que tiene que estar en una ley o en una política pública? Ustedes mismos ven que esa política pública a nivel internacional ha llegado inclusive a ser parte de los documentos de negociación de la Organización de Estados Americanos. O sea que esto es una política pública masiva con planes de acción que tienen objetivos medibles que nosotros tenemos que alcanzar. Dicho sea de paso, no alcanzamos los objetivos de desarrollo del milenio, que eran menos que estos, y que sin alcanzarlos decidimos que íbamos a triplicar, ¿verdad? Lo que teníamos que hacer. Pero ok, eso es lo que hemos decidido, y nosotros debemos de haber tenido diferentes actores dentro del Poder Ejecutivo viendo esa política pública, viendo cómo eso iba a afectar. Entonces ahora les quiero enseñar ciertas fotos de lo que usted usualmente encuentra cuando busca la palabra diplomático. Una cena formal, ahí donde, no sé si ustedes ya recibieron la clase de diplomático y ceremonial. Creo que se llama, ok. Cuando yo di esa clase, está pendiente todos los jueves, los obligaba a que me pusieran su mesa. Y me daba risa porque tenía uno que había sido entrenado en Estados Unidos y le habían enseñado a poner la mesa, entonces llevaba regla. Y entonces González medía, a ver cómo, y yo me moría de la risa y le decía, es que vos no vas a ser el mesero, yo lo que necesito es que vos sepas cuál tenedor es de qué, le digo yo, porque cuando te inviten no quiero que pasen la vergüenza. Entonces en esa clase de diplomático y ceremonial, ustedes tienen que aprender estas cosas. ¿Cuál es la taza? ¿Cuál es la copa? Si tengo a alguien que no bebe y yo ya sé que no bebe, se le ponen todas, se le quitan algunas.
¿Cuándo se le quitan? ¿Se le deja la mesa para que él diga? ¿O desde antes, si yo ya sé, le quito las cosas? Entonces esas cosas ustedes las aprenden en esa clase. Muy bonita la clase, dicho sea de paso, porque hablan de un montón de cosas, no solo de cómo comer. Pero esto es usualmente lo que usted mira cuando usted ve una cuestión de diplomáticos. Otra foto muy fácil de encontrar, cuando se abre una embajada o una misión que están los colores de la bandera y que usted va y corta, ¿sí? El famoso corte con las tijeras que estamos abriendo. Están las banderas, todo el mundo bien vestido, si se fijan. Esta, por ejemplo, a ver quién me quiere decir cuál es esta. Donald Trump, ¿con quién? Marlon Tábora. Con Marlon Táboro, cuando le estaba recibiendo las credenciales a Marlon. Entonces, se fijaron que el que contestó fue el de Brasil. Uy, muchachos. Entonces, si se fijan, Marlon en esta ocasión... Es que son amigos, es que son amigos. El señor embajador está en clases. Son amigos, toman café juntos. Oiga, mi embajador. Si se fijan, Marlon en esta foto hizo algo muy inteligente. Donald Trump siempre anda el pin de la bandera de los Estados Unidos. Ellos muy rara vez andan el escudo, que el escudo de ellos es un águila. Entonces, usualmente los políticos de los Estados Unidos de América andan el pin de la bandera. Usualmente los hondureños andamos el pin del escudo de Honduras. No sé si se han fijado. El embajador yo sé que se ha fijado, porque él tiene que ir a todas esas. Pero no sé si ustedes se han fijado que nosotros lo que usamos es el escudo. Marlon en esta ocasión decidió hacer algo que nosotros llamamos el reflejo. En otras palabras, reflejar a la persona que yo quiero agradar. Y él, en vez de usar el escudo, usó la bandera de Honduras. En otras palabras, yo estoy siendo como vos. Y como soy como vos, quiero crear una alianza. Eso es lo que él está diciendo en ese momento. ¿Es un irrespeto para Honduras? Yo no lo siento como tal, porque la bandera para nosotros es algo muy importante. Pero está fuera del manual de los diplomáticos de Honduras. ¿Quién conoce ese manual? Ni siquiera los diplomáticos de Honduras. Ahorita se los confieso. He confesado un montón que están ahí y no se saben el manual de actuación de los diplomáticos. Entonces no se preocupen por eso, sino que usualmente cuando estén en Roma hagan como los romanos. Y eso fue justamente lo que hizo Marlon. Esta también es otra que es muy conocida. Cuando usted va a visitar y le ponen la banda, esta es una premiación justamente de uno de los embajadores, que le hacen una premiación, justamente ustedes miran lo ostentoso que es el lugar donde están haciendo la premiación, se fijan cómo están vestidos, se fijan, o sea, usualmente ellos no andan con espada, ¿no? Pero en esta ocasión ellos se ponen una espada para hacer este tipo de condecoraciones. Esta es una condecoración que hicieron en España, el año pasado, si no me equivoco, y entonces ustedes miran cómo ellos andan vestidos. Esta es otra, por ejemplo, en donde en la mesa usted puede ver todo ese montón de cosas, ¿no? O sea, le están poniendo el menú, le están poniendo la servilleta, le están poniendo tenedores y cuchillos y cuál será el primero, cuál será el segundo, o sea, todas estas cosas que le pueden poner en una mesa. Si usted busca la palabra diplomático, usualmente este tipo de fotos le van a salir en internet. Usualmente yo digo, estas son las fotos de internet de un diplomático. Cuando ustedes piensan en un diplomático, usualmente ustedes piensan en alguien que está muy bien vestido, en alguien que anda con un traje, ¿cierto? Por lo menos, que anda con un traje. Que anda con su pincito, que está muy bien sentado. Usualmente tienen una acepción de lo que es un diplomático, de lo que es un representante de un Estado. Pues el día de hoy yo les vengo a enseñar todos los demás, nosotros, como digo yo, el resto. Los diplomáticos, bien, aquí hay una de Nikki Haley con Juan Orlando, la última vez que fue a Estados Unidos, que se reunieron. Y aquí la nueva embajadora de Honduras en Estados Unidos, aquí era todavía canciller y en esa foto. Esta también es muy bien conocida, que fue cuando Estados Unidos abre sus fronteras con Corea del Sur y Corea del Norte. Esa es muy conocida, esa foto. Entonces, como les digo, ustedes mismos están viendo que en estas fotos están muy bien vestidos, andan bien trajeados, andan con saco y corbata. Este es un té informal, miren muy bien, este es un té informal y miren cómo está puesta la mesa.
O sea, en mi mundo, un té informal significa que yo puedo ir de sweatpants y puedo tomarme el tecito de una tacita de este, aquí, con pajilla. En este tipo de reuniones usted no puede tomar en pajilla, ¿verdad? Entonces, esas diferentes acepciones que tenemos es de que es un diplomático. Sin embargo, esta es la realidad del bulto. Esta es la realidad de un negociador. Esta foto yo la tomé, yo estaba abajo, allá abajo, cuando nos trataron de hacer presión para esta negociación, en una negociación ante la ONU. Entonces éramos aproximadamente 400 personas en ese recinto. Nos quisieron hacer presión, nos quisieron hacer bullying, entonces se fueron las luces. Y estuvimos sin luces 2 horas negociando. Esta es otra foto. Aquí estaba, nuevamente yo estaba como por allá abajo, pero si ustedes miran, tomé esta foto justamente porque ahí ustedes pueden ver una coca que está medio tomar, pueden ver un vaso que está ahí hasta con una servilleta adentro, pueden ver un montón de papeles ahí, una agenda cerradita, un cable de una Mac. Se miran ese desastre que se ve ahí, ¿verdad? Si se fijan, ahí está, si logran ver, ese negrito que está, ese afrodescendiente que está ahí en la mesa principal, es Machare Kamau, que él era el jefe negociador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Él era lo que nosotros conocíamos como el facilitador o el coordinador de la negociación. Y dentro de las 2 pantallas, usted ve un montón de letras, usted no ve foto de nadie, no está hablando nadie en especial, usted ahí lo que ve es un montón de letras puestas en la pantalla, porque ahí en ese momento estábamos negociando el lenguaje. Si usted se fija, usualmente hay gente que anda con saco, hay gente que anda sin saco, hay gente que anda con jeans, si se fijan, ahí hay unas que andan con cola, ¿sí? O sea, yo nunca he visto una diplomática de lo que uno piensa que es un diplomático con una cola. Ahí hay personas que andan con cola. Dicho sea de paso, este día andábamos con saco porque nos estaban tratando también de hacer bullying, subiéndole al aire acondicionado. Estábamos en diciembre y tenían el aire acondicionado a 55. Esas son otras cosas que nosotros vivimos dentro de una sala de negociación. Aquí está el equipo de apoyo de todos esos negociadores. Y fíjense bien cómo andan vestidos. Fíjense que están en el piso. Fíjense que están... Bueno, este muchacho que está aquí enfrente, ese zapato, solo la mitad del zapato está bueno. ¿Se fijaron en eso? La mitad de su zapato ya está reventado, la gente está en el piso, están con termos. O sea, si usted mira a cualquiera de estas personas, usted no diría, esto es un diplomático, esto es alguien que nos está representando. Pero si se fijan, la gran mayoría de ellos andan con gafete, que significa que ellos tienen la habilidad de estar ahí y la habilidad de ayudarnos o suplirnos adentro de estas salas de negociación. Pero como les digo, miren cómo andan vestidos, muy diferente a la realidad de lo que vemos ahí adentro. Entonces, usualmente a mí me hacen esa pregunta de ¿y cómo hacemos para diferenciar un diplomático de otro diplomático? O lo que yo llamo un agente del Estado de otro agente del Estado. Y la respuesta es algo que en muy pocos lugares yo he visto que se habla de ello